Bueno, chicos, voy a grabar esta sesión para que también esté disponible para sus compañeros, aunque ya está la de otro curso, pero no está de más, ¿ok? Entonces, vamos a empezar. Listo. Lo primero que vamos a trabajar acá es la idea, las ideas principales que nos dejó la película de Interestelar, que era, ¿dónde está? Acá. Vamos a volver sobre esto. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, señor. Ok. Nombre del ilustración, trabajo. Bueno, entonces, dijimos que teníamos que hacer tres cosas. Lo primero era observar. Lo segundo, registrar. Lo tercero, analizar. Cuarto, plantear una hipótesis. Y quinto, concluir. ¿No es cierto? En esta conclusión, sabemos si esta hipótesis es verdadera o no. Entonces, comprobamos o refutamos. Decimos si es verdadera o falsa. ¿Se comprende? Sí, señor. Ok, listo. Entonces, vamos a ver cada una de estas. ¿Sí? Cada uno de estos pasos los vamos a desarrollar en este informe. Vamos a primero a contar qué fue lo que observamos. Vamos a contar después qué fue lo que registramos y después vamos a hacer los análisis, a plantear una hipótesis y a concluir. ¿Ok? Ok. Listo. Entonces, ¿con qué registramos? Vamos a ver. ¿Qué fue lo que registramos? Las medidas, la medida de la sombra y, no sé, la, Medida de la sombra, la ¿cierto? hipotenusa, Bueno, Señor. la ¿la medida del hipotenusa la bemol. observamos o la inferimos? Señor, ¿La hipotenusa la observamos o la inferimos? ¿O la registramos? no, la registramos, o sea, porque tocaba calcular todo eso. Listo, la hipotenusa. Ok. Ahora, aquí en registrar vamos a incluir los métodos. Se va a poner a llorar. Yo también tengo muchas tareas. ¿Qué vamos a registrar? 3, 7, vamos a comparar. 3, 7, 9, 6, 7, 8, 9, 6, 5. ¿Qué registramos? La medida de la sombra, No, listo, la pero ¿con qué longitud de la sombra, instrumentos? ¿Con qué registramos? Con el metro, con un metro. también con el recogedor o cualquier otro objeto Bueno, para mirar la sombra. listo, cómo se llamaba ese objeto? Cinta métrica. ¿Cómo se llama el objeto que usamos? ¿Nomón? ¿Cómo era que se llamaba? Yo usé una cinta. Pero ¿cómo Así, le no muy. puso? ¿Nomoy? ¿Cómo fue que le puso? ¿Cómo ¿No así? recuerdan? ¿No No, se señor. acuerdan cómo se llamaba? No, señor. ¿Cuál? ¿Qué más usamos? Ya. El objeto para calcular su longitud, la longitud de la sombra. Sí, señor, el metro, ¿qué más? Una cuerda El sol. para medir de la hipotenusa. Uh-huh. ¿Qué más? ¿Quiénes de ustedes usaron el cartón en el piso, como sugirió la profesora? Yo no. Muy pocos, ¿cierto?
Ya les voy a decir acerca sobre eso. Listo, supongamos que es este, después lo completamos. Ahora, vamos a ver qué fue lo que registramos. A ver, tenemos una tabla, ¿cierto? Hicimos una tabla. También tomamos algunas fotos. ¿Qué más registros tienen ustedes? ¿Hicieron algún video o dibujo de algo? ¿O tomaron apuntes? Dibujo. Dibujo. Pues no sé, las longitudes. No, digamos que registraron, hicieron una tabla, ¿cierto? Tomaron fotos, algunos hicieron dibujo. ¿Alguien tomó algo más? ¿Alguna otra información? Pues yo hice un video con todas las fotos. Listo, entonces tú eso ya lo creaste, ¿cierto? Digamos que es posterior. No tienes que mostrar, luego nos muestras. Listo, video. Entonces, en esto, aquí vamos, ¿cierto? Vamos acá en esto. Ya observaron. Los que no han observado pueden ir a hacer la observación. Ya registraron. ¿Qué elementos usaron? Un objeto para producir sombra, el metro, la cuerda para medir la hipotenusa. Y aquí había algo importante que la profesora Carolina les dijo. Un cartón u hoja para hacer las marcas. ¿Sí? Ya les voy a decir por qué es importante esto de hacer las marcas. Entonces, la primera parte de nuestro informe, lo que vamos a hacer esta semana es esto. Hasta acá. Vamos a registrar todo esto. Una vez tengamos toda esta parte en un archivo de Word, o preferiblemente los que puedan y los que no, de una manera ordenada, vamos a analizar y después vamos a plantear una hipótesis. ¿Sí? ¿Qué observaron ustedes? ¿Qué observaron ustedes? Que La digamos sombra. cada que el sol estaba más alto, pues la sombra se iba disminuyendo. Cada vez que estaba más alto, la sombra se iba disminuyendo. Listo. Ahí que pueden ver el tablero. Sí, señor. Listo. Listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es muy importante en la observación, hay un criterio muy importante en la ciencia, que es, aparte de la rigurosidad, la sistematización. Ser sistemático. Yo ya lo he hablado con Jimena el fin de semana después que charlamos sobre esto. Es sumamente importante esto de ser sistemático. ¿Qué consiste esto de ser sistemático? Por ejemplo, si ustedes ven las fotos que compartieron, una vez la foto fue tomada de frente, otra fue tomada de lado, otra foto fue tomada de cerquita, otra foto fue tomada de lejos. ¿Sí? Quiere decir que no fue sistemático. En principio la observación tiene que ser sistemática en una cosa, y es que el objeto, para producir sombra, nunca se moviera. Si usted movía el objeto para hacer sombra, los datos se iban a alterar. ¿Sí? De la misma manera, ojalá hubiera usado siempre la misma cuerda, ¿no es cierto? Porque ¿qué tal usted hubiera usado no una cuerda sino un caucho? Pues una cosa es lo que mide la sombra y otra cosa es lo que va a medir después en el metro. ¿Sí? Y otra cosa era fundamental ahí. La sistematicidad no solamente consiste en ser constante en la manera como yo registro los datos y cómo hago el procedimiento, sino en seguir el procedimiento tal cual indican las instrucciones. ¿Sí? Supongamos que usted está en un laboratorio de química y la profesora le dice que debe echarle 5 gramos de cloro a 1 litro del agua. Y es para mirar cómo hierve más rápido, supongamos. Estoy diciendo una bobada, pero supongamos. Y usted dice, yo no me voy a poner a medir los 5 gramos, yo le he hecho una cucharada. ¿Será que después los resultados que yo tenga me permiten saber el efecto que tiene el cloro en el agua?
¿O no? ¿Qué dicen ustedes? Si yo en vez de medir le echo una cucharada y no sé si fueron 5 gramos, 10, 20, ¿qué efecto podría tener eso en el experimento? Podía alterar, Pues que no va a ser el mismo digamos, resultado. ¿Cómo, Juan, perdón? pues podía alterar, digamos, los resultados, no debe dar igual, porque para eso le dijeron que tenía que ser esa medida. Exactamente, muy bien, Juan. Entonces lo mismo pasaba acá. Acá, por ejemplo, piense que usted toma una foto de una montaña desde su casa. La montaña se le va a ver así chiquitica. Pero si usted se acerca y le toma la foto a la montaña, ¿cómo se va a ver? Enorme, ¿sí? Vean, por ejemplo, mi cabeza acá. Tras de que soy bien cabezón, ¿sí o qué? Digamos, ustedes van a mirar la cabeza del profe cuánto mide, listo. Y después, en la segunda toma, me toman desde por acá. ¿Es el mismo tamaño? No. No, exacto. Ujú. Entonces, parte de los aprendizajes que vamos a tener de este trabajo es algunas nociones básicas de ciencia que la profesora Liliana, la profesora Carolina, sobre todo ellas, que sí tienen una formación científica. Yo tengo formación científica, pero en ciencias humanas. Ellas la tienen en las ciencias naturales. Van a aprender esas nociones que son subyacentes, que son básicas para todas estas disciplinas. Una de esas era la sistematicidad. Yo no podía mover el mnemónico, y si registraba los datos tenía que registrarlos, si tomaba fotos desde el mismo ángulo para poder ver la variación. Lo otro que era muy importante era que se respetara la hora, ¿sí? Y en la tabla decía 11:15, tenía que tomar la muestra a las 11:15. Si de pronto por alguna razón se me pasó el tiempo, yo debía hacer una observación, una anotación diciendo que la tomé a las 11:17, 11:18. ¿Por qué? Porque los datos van a cambiar. ¿Sí ven? Por eso es muy importante para la ciencia. Profe, pues, Ya le doy la palabra, Michael. Era muy importante hágale. observar y ser muy específico con la información, como lo que les mostré de Leonardo da Vinci ahorita. Observar y detallar minuciosamente. Porque si usted no tomó los datos a las 11:15, sino a las 11:17, pues los datos van a ser distintos. Ahora sí, Michael. Michael, lo escucho. Tiene que prender el micrófono. Es que digamos, en el momento de la hora yo iba a tomar las medidas, se ponía una nube, ¿no? Entonces no perdía la sombra. Entonces yo tomaba una foto, digamos, para mostrar, o sea, lo de la nube. Sí, listo. Yo ya voy, madre. Sí, listo. Pero entonces, ¿qué pasa en ese caso? En ese caso, uno debe tener como una bitácora, una anotación, en la que usted registra eso. Usted dice, no pude tomar la información a las 11:15, las tomé a las 11:17 porque había sombra. Nuevamente, después cuando tenía que tomar la muestra a las 12. Entonces, registro de las 12. Hizo sombra, llovió, no lo pude tomar. ¿Por qué? Porque después, en la etapa, ya vimos que es observar, registrar y analizar. En la etapa de análisis, usted con esa información va a poder saber si los resultados se deben al sol o a que usted tomó la hora después, o que movió el gnomón, ¿sí? O que cambió la perspectiva, o etcétera. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Okay, sí. ¿Sí? Sí, igual eso sí lo hice, profe. Listo, digamos que esas son las nociones básicas que uno debería tener claro en las ciencias. No solamente la ciencia es aprenderse la tabla periódica o aprenderse las fórmulas matemáticas, sino entender cómo funciona. Y esto son solamente las cosas más básicas, ¿sí? Ahora, otra cosa que era importante era seguir el procedimiento. Cuando se hacen experimentos, se debe seguir al pie de la letra el procedimiento. Una de las cosas que la profesora les había indicado era que pusieran un cartón, ¿sí? Vamos a ver por qué esto es relevante. Les voy a mostrar. Porque era relevante seguir esa instrucción. Entonces voy a compartir con ustedes la pizarra que la profesora Carolina me enseñó a usar muy amablemente. Entonces vamos a suponer que tenemos dos planos. Esta es la foto 1 y esta es la foto 2. Entonces vamos con lo primero. Supongamos
que que la primera foto que usted tomó, la tomó de frente. ¿Sí? Ujú. La tomó así, perdón. La tomó así. Listo. Entonces, supongamos que este es el gnomón, esta línea es el gnomón, y esta va a ser su sombra. Entonces su sombra le va a quedar así, ¿no es cierto? Listo. Pero supongamos que en la segunda foto usted tomó la foto desde perspectiva. Entonces, voy a silenciar a Michael un ratico. Michael, si quieres hablar, después... A Miguel Quintero también lo voy a silenciar. Gracias. Listo. Entonces, ya si usted cambió el ángulo de la cámara, entonces ya la sombra se le vería, supongamos que la tomó desde un poquito arriba, la sombra se le va a ver así. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Usted perdió el punto de referencia. No va a poder saber si esta medida, ¿sí?, será igual a esta medida. Porque el ángulo cambia. Al cambiar el ángulo, cambian las medidas. ¿Sí? Por eso era importante tomar la foto siempre desde el mismo lugar. Eso respecto a la foto. ¿Ok? Ahora vamos a ver respecto al papel. Supongamos que esta va a ser la sombra, su gnomón. Este va a ser su gnomón, supongamos, desde la perspectiva. Suponga que lo está viendo desde arriba. ¿Sí? Entonces, si usted hubiera tenido, si esta mancha que aparece acá fuera el papel, ¿qué hubiera podido hacer usted? Usted hubiera podido fijar la primera sombra. Entonces, perdón, vamos a otro color. Esta era la sombra acá y lo hubiera podido dibujar. Esta era la sombra a las 10 de la mañana. ¿No es cierto? Esta a las 10:30. Esta, supongamos, a las 11. Esta después a las 11:20, qué sé yo. ¿Sí ven? Entonces, si ustedes hubieran dibujado la sombra, hubieran seguido la instrucción, hubieran tenido un referente más claro no solamente sobre el tamaño de la hipotenusa, sino sobre la manera como giró el Sol. ¿Por qué? Porque después, muy fácilmente, yo podría trazar acá unas perpendiculares y tendría unos triángulos. Hay una hora en la que no tiene ángulo y acá el ángulo varía, ya no es positivo sino negativo. En fin. Con eso, si hubiera seguido esa instrucción, ¿qué hubiera tenido? Fíjense que he construido una especie de triángulos que me dejarían claro cuál fue la dirección del Sol. Aquí habría uno, aquí habría otro. Hay una hora en la que no hay un ángulo. Según lo que yo observé, no sé, de pronto me quedó mal algunas observaciones. Y aquí está. Este sería lo que yo hubiera obtenido si hubiera usado el cartón. Hubiera podido poner puntos acá, puntos acá, puntos acá, puntos acá. De manera que tendría varias medidas. ¿Cuáles medidas tendría? Tendría esta medida de acá, perdón, esta medida de acá, de la sombra, tendría la distancia del gnomón hasta donde termina la sombra y tendría también la altura del punto de la sombra con respecto a la posición del gnomón. Es decir, hubiera enriquecido la información que tenía. A cambio de eso, que no está mal, porque de eso se trata de lo que estamos haciendo de aprender, a cambio de eso, me quedo solamente con... Ni siquiera a veces hay unos que no tienen los puntos.
Me quedo solamente con las distancias individuales. ¿Se entiende esta idea, chicos? Ahora sí pueden encender los micrófonos, por favor. Juan, ¿se entiende esta idea? Sí, profe. Sí, Miguel, Jimena, Carol. Sí, señor. Sí, Bien. profe. Bueno, entonces, bueno, muy bien. Entonces ya para terminar, vamos a ver en qué va a consistir el informe, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, vamos a sacarle el mayor provecho posible a la información que ustedes tuvieron. No nos vamos a preocupar ahora de si no puse el puntico en el cartón y no supe de qué manera giró la sombra, si giró a la izquierda o si giró a la derecha. Vamos a trabajar con los datos que tenemos, ¿ok? Según esta idea de observar, registrar, etc. ¿En qué va a consistir el trabajo de ustedes en estos días? Este es el esquema del informe. Al principio van a registrar el nombre de la institución, entonces IM Juan 23, su nombre, el título del trabajo y la fecha de presentación. Al principio van a hacer un resumen. En ese resumen van a incluir, para empezar, estos 3 temas. Por eso sería chévere que lo pudieran hacer en Word, porque si lo hacen a mano, después van a tener que volver a elaborarlo porque vamos a hacer varios borradores. Entonces, ¿de qué trató el informe? ¿Quién me puede decir? ¿Cuál sería el tema de este informe? No sé, como ¿cómo lo diría? Como la proyección del sol hacia... Algún objeto. Sí. Depende del alcance que ustedes, precisamente, uno podría evaluar acá cuál fue su comprensión de lo que hicieron. Para mí, lo que yo estaba haciendo era, a través de un artefacto, estaba midiendo cuál era el ángulo de rotación de la Tierra respecto al Sol. ¿Sí ven? Si yo digo, no, yo soy científico, soy un científico griego, quiero saber cuál es el ángulo de rotación de la Tierra en solsticio. Ah, entonces, voy a hacer este experimento. O quiero mirar hacia qué lado gira la Tierra, hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Sí? O en qué punto el Sol alcanza el cenit y cuánto tiempo se demora ahí. Podría ser. Para otros, lo que hicieron fue medir un palo. Depende del alcance que cada uno le da. Otros estaban midiendo ángulos, otros simplemente estaban haciendo el trabajo para la profesora. Cada uno le da la dimensión que quiera. Luego les voy a poner un video en el WhatsApp para que puedan relacionar esto de cómo giraron las sombras con respecto a cómo se mueve la bóveda celeste o la Tierra respecto a la bóveda celeste. ¿Ok? Bueno, ¿cuál fue el objetivo de ese trabajo? Por ejemplo, Carol, para ti, ¿cuál fue el objetivo del trabajo? Pues sería, digamos, como qué perspectiva, cómo saber de qué perspectiva se toma la foto para así tomar la medición de la sombra. Bueno, ese es un tema adicional, pero aquí el objetivo como tal es del informe, o sea, de para qué tomaron la medida de la sombra, ¿sí? O el objetivo podría ser simplemente medir las distintas sombras del gnomón a diferentes horas, ¿sí? Lo de la fotografía es algo que tenemos que tener en cuenta cuando hagamos trabajos científicos, que tengamos que tener un ángulo fijo y siempre tomar las fotos desde ahí, a menos de que nos interese variarlo, pero bueno. ¿Qué método siguieron? Ya lo habíamos hablado. ¿Cuál fue el método? Científico. Sí, pero más puntual. El método es cómo lo hicieron. El método siempre responde a la pregunta ¿cómo y por Materiales. qué?
Exacto. ¿Cómo lo hicieron? Pues no sé, a diferentes horas calculábamos con una cinta métrica la medida de la sombra y observábamos su rotación frente al palo o al gnomón. Exacto. Entonces, describir ese procedimiento es lo que deben hacer. ¿Listo? Ok. Voy a apagar mi cámara para que se escuche mejor el video. Ok, ahora, resulta que como ya uno que sube, porque observaron, por ejemplo, si observaron el clima, si notaron alguna modificación en el viento, o si incluso notaron una modificación en la humedad, en que tengo acá. O sea, ¿no es cierto? Y en la página 4 tablas va a haber tabla 1, tabla 2, tabla 3, tabla. Si tiene dibujo será foto 1, foto 2, foto 3. Igual con los dibujos. Es decir, muestren cuál fue el procedimiento que siguieron de una manera gráfica. Ok. ¿Es en inglés? ¿Sí o no? Sí, señor. Entonces esta parte debe ir cada parte del borrador. No el jueves, sino la siguiente. Vamos a revisar el borrador hasta acá. Y lo otro que van a hacer para el análisis es el dibujo que represente la información que obtuvieron. Ustedes en matemáticas han hecho gráficas a partir de datos de una ecuación, ¿cierto? Tienen una variable para X y otra variable para Y, ¿sí o no? Sí, señor. ¿Cierto? Bueno, ¿qué van a hacer? Sí, profe. Van a coger la información de la tabla que tienen y van a hacer una gráfica que nos permita ver cómo fue girando o cuál fue la variación del ángulo. Mejor dicho, van a representar gráficamente los datos. ¿En qué se diferencia el flujograma? El flujograma es el procedimiento. Y el dibujo son los datos. ¿Ok? Chicos, Señor. ¿tienen alguna pregunta? Por el momento no. Ok. Entonces, para terminar. Carol, ¿tienes alguna pregunta? No, señor. Bueno, solamente para terminar, recordarles que este trabajo es muy importante porque se están jugando varias notas. Se están jugando una nota de inglés, se están jugando una nota de español y una nota de matemáticas. ¿Sí? Entonces, la próxima semana resulta que no va a haber clase porque la alcaldía va a hacer unas actividades lúdicas para ustedes. Entonces, van a tener ese tiempo para avanzar sobre su trabajo. No, yo no les he pedido más trabajos de nada. Tenemos la lectura del libro pausada. Entonces, lo mínimo que esperamos es que ustedes puedan desarrollar este trabajo. ¿De acuerdo? Bueno, sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, no me han enviado todavía, solo Jimena me envió la infografía de lo que hicimos sobre Plutón. Por favor, no se les olvide porque voy a sacar notas de eso ahora mismo. ¿Ok? Porque el compromiso era entregarlo hoy. Ok. ¿Ok? Bueno, entonces, pues gracias, nos vemos y más tarde les paso el video cuando termine de procesarlo. Listo, profe, lo mismo. ¿Listo? Bueno, Carlos, gracias por asistir. Recuerden ponerse en modo científicos, consíganse una bata y un set de lapiceros para que anoten. Bueno, que les vaya muy bien. Bueno, sí, señor. Igualmente, profe. Chao, gracias. Buenas tardes. No, profe. Porque no tengo